ayudar a iniciar con esta enseñanza, pero eso no es una culebra. Ya acercándose uno puede ver, ¿verdad?, que es un lazo, un pedazo de lazo. Muchas veces así vamos a ver nosotros las cosas de las Escrituras. Las vamos a ver con un lente particular, pero que no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces, esta ilustración, ¿verdad?, es como la introducción que hacemos para poder hablar de un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, me nace en el sentido de poder dejar en claro que en el Antiguo Testamento no todos los relatos que aparecen en el Antiguo Testamento van a apelar a este Dios, de la guerra. Es Jehová Shabaoth, ¿verdad?, en hebreo, o Yahvé Shabaoth, ¿verdad?, Dios de la guerra. Hay una terminología que nosotros como iglesia debemos de comprender, que a esta altura de la vida tenemos que tener un gran cuidado de utilizarla. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Entonces ese es el tema que vamos a estar tratando. De fondo, ¿verdad?, están unos uniformados, ¿verdad?, uniformados. Y usted sabe de que cuando hay un uniforme, la palabra uniforme significa una sola forma, ¿verdad? La palabra uniforme tiene que ver con una sola forma particular, que no cabe otra. Así es, y no hay otra forma de ser. Amén, iglesia. Entonces, esta es parte, ¿verdad?, de lo que vamos a estar conociendo. Pero hay algo más, ¿verdad? Ese texto que ya leímos, no lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Y que bueno, sí lo vamos a volver a leer, si gusta vamos a leer el texto bíblico, ¿verdad? Porque el versículo 2 creo que no se leyó, solo el 3 se leyó. Sí, solo el 3. Vale, entonces vamos a leer desde el 2 al 3, así sentadito nos quedamos. Dice sí la palabra de Dios. Y mucha atención, necesito que en esta mañana le prestemos toda la atención debida a la enseñanza, porque si usted se me despista un momentito, se comienza a pensar que dejó, ¿verdad?, el fuego encendido allá con la cacerola con los frijoles, entonces ya le arruinó toda la conexión, ¿verdad?, en la enseñanza. Así que procuremos concentrarnos, amén, iglesia. Y si ven que su hermano está cabeceando, que le está, pégale un codazo así, suavecito. Bien, estamos entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Que Dios, ¿verdad?, nos bendiga. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, porque en esta buena hora nos ha permitido reunirnos, juntarnos como la gallina junta a sus polluelos. Y aquí estamos nuevamente, Señor. Te hemos cantado, hemos alabado tu nombre. Su presencia siempre se hace sentir en nuestras vidas. Gracias porque en esta semana ha caminado también con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias porque en lo mucho o en lo poco usted ha sido fiel. Y aquí, con una forma de agradecimiento, nos reunimos, Señor, porque sí estamos muy agradecidos con esa salvación que ha venido a nuestro corazón. Guíanos siempre por medio de la palabra y que siempre podamos volver a ti, Señor, en la vida. Gracias. Quédese con nosotros, bendiga a los que vienen de camino y los que ya estamos aquí. En su nombre oramos, amén y amén. Bien. El primer libro de Samuel es un libro, estimados hermanos y hermanas, que nos habla acerca, ¿verdad?, del cambio de lo que es la política en Israel. Esto es bien importante porque
en un momento cuando Israel sale de Egipto, ellos van, hermanos, ¿verdad?, en tribu. De hecho, el tabernáculo en el desierto se ponía en medio y las 12 tribus estaban en su entorno. Una tribu en especial es la que se dedicaba al cuidado del tabernáculo, y todos los actos que allí se realizaban eran los Leví, ¿verdad?, la familia de Leví. De ahí el libro Levítico, porque tiene mucho que ver con la parte cultural. Pero el libro de Samuel es un libro que nos proyecta a nosotros no ese modelo de vida donde Dios es el que gobierna, sino que ya comienza a cambiar. Israel sale de Egipto y se va a meter, ¿verdad?, en camisas de 11 varas, allá donde estaban otros pueblos, y que estos pueblos tenían una forma de gobierno diferente a la que Israel estaba mostrando. La forma de gobierno de esos pueblos era que había un representante por todos ellos, el que los representaba, el que debía de cuidarlos, de protegerlos, de alimentarlos y de facilitarle la vida a cada una de las poblaciones que estaban, ¿verdad?, en su regazo. En ese sentido, Israel, al ver que hay un modelo distinto, dicen, bueno, nos gustaría ser igual a ellos. Así que se acercaron, ¿verdad?, a través, ahí estaba un profeta muy influyente. Recordemos que en aquellos tiempos aquellas personas religiosas eran muy queridas, muy amadas, ¿verdad?, por el pueblo, porque tenían una conexión con Dios particular. Bueno, se acercaron a Samuel y le dijeron, mira, Samuel, ya no queremos vivir así, ya no queremos que Dios sea nuestro, ¿verdad?, guía en estas cuestiones políticas donde hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Así que ya no. Entonces viene Samuel y dice, bueno, ustedes no me han despreciado a mí realmente, ustedes han despreciado al mero a Dios. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, dijo Samuel. Y ya ocurrió, ¿verdad?, que se cambia ese modelo que regía la vida toda del pueblo, donde todo era consensuado. Si venía un pueblo a quererles hacer la guerra a los israelitas, venían los líderes y mandaban a llamar a los demás, ¿verdad? Miren, nos están haciendo la guerra, nos quieren matar, debemos de unirnos. ¿Vos cuántos soldados ponés? Yo tantos. ¿Y vos cuántos? Yo tanto también. Bien, entonces hagámosle frente. Y así pues, consensuadas las cosas, se iba a la guerra. Pero daba mucho conflicto, ¿verdad?, ponerse de acuerdo desde ese punto de vista. Necesitaban, ¿verdad?, alguien que ordenara, una sola persona, para que ante el llamado de todos acudieran. Bueno, y así fue, ¿verdad? Samuel, un hombre, ¿verdad?, que con su carisma de religioso, unido al pueblo, unido con el interés nacional, viene y se presenta, ¿verdad?, en un momento determinado para seleccionar a la persona ideal. Y de hecho, Dios le susurró al oído. ¿Quién le dijo a Samuel qué persona era la que debía tomar, ¿verdad?, la antorcha para regir al pueblo de Israel? ¿Quién le susurró a él al oído? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Amén? Fue Dios. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces hay un cambio en el ámbito político, religioso, económico, porque el rey es el que representa, en este caso, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Cambió todo. Ese es el panorama que nos presenta, ¿verdad?, el primer libro de Samuel. Abandonan todo lo que era un aspecto como la democracia, ¿verdad?, en la actualidad, donde uno sale a votar y elegir a sus gobernantes, así de manera electiva, apoyo social. Así también en aquellos tiempos, antes de pasar a la monarquía, a la figura del rey, Israel, ¿verdad?, tenía una forma particular democrática, ¿verdad?, de tomar decisiones. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ya vimos parte de la introducción, ¿verdad?, para que tengamos en mente de aquí en adelante en el desarrollo de esta enseñanza, que tengamos en mente que no siempre las cosas que se presentan son como son, ¿verdad? Que hay que valorar en esta enseñanza muy a fondo, porque tiene, ¿verdad?,
un condimento que ayuda a desideologizar en cierta medida ideas que muchas veces ya no caben dentro del cristianismo. El cristianismo no es judaísmo. El cristianismo es, ¿verdad?, el seguimiento de las enseñanzas de Jesucristo hasta nuestros tiempos. Bien, hay antecedentes, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Vamos a hacer una breve exégesis del texto, ¿verdad? Dios de la guerra, el texto como enseñanza totalizadora. Vamos a ver qué significa eso, totalizadora. Después, revelación gradual de Dios en comparación con la revelación de Dios en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos porque partimos también de Cristo. Amén, iglesia. Y por último, actualización del Dios de Israel y el Dios de los cristianos. Ahí vamos a ir desarrollando este contenido de todo esto. Vamos a ver entonces. Bien, ya hemos dado, ¿verdad?, un precedente, un antecedente de cómo Israel, ¿verdad?, parte del ámbito político, de la esclavitud, ¿verdad?, de un ámbito social. Ellos eran esclavos dentro de una sociedad. Entonces salen de Egipto y no salieron, ¿verdad?, a las buenas de sus captores, de los dueños de ellos, porque hay textos extrabíblicos que dicen que los egipcios compraron, ¿verdad?, a los israelitas, porque ellos andaban buscando qué comer. Entonces se ofrecieron en cierta medida en esclavitud para que no les faltara la comida. Es bien interesante, ¿verdad?, es esa figura. Hay textos extrabíblicos escritos, ¿verdad?, por egiptólogos que hablan de ese aspecto. Y pues el texto judío pues también le da una forma particular de interpretación de los hechos. Pero bien, entonces cuando Israel sale de Egipto, se topa por las mismas necesidades, ¿verdad?, que tenía el pueblo de sobrevivir. Andaban buscando lugares donde habían agua, pero en el camino se toparon con esta sociedad, ¿verdad?, de Amalek, con esta tribu de Amalek, y que les hizo la vida un poquito difícil, ¿verdad? En lugar de que ellos le dieran espacio en el territorio donde ellos pasaran, les dijeron: aquí no pueden pasar, aquí no pueden pasar ustedes. Entonces se les complicó un poco la existencia, tenían que rodear la situación, ¿verdad?, todo el territorio, donde se tardaron mucho más tiempo para poder llegar a la famosa tierra prometida, ¿verdad? Entonces Israel se quedó con eso, ¿verdad?, en su corazón. Y aquí entramos a algo muy importante, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros nos quedamos con algún resentimiento con una persona que nos dijo una cosa, que nos hizo otra cosa, ¿verdad?, o algún desprecio que nos haya hecho. Y uno dice: ¿quién me la va a pagar? ¿Cómo se le llama a ese sentimiento que uno tiene en su corazón y no lo deja en paz? ¿Cómo se llama? Rencor. ¿Qué más? Remordimiento. ¿Sí me la va a pagar? Pues sí. Va a haber un día que lo voy a ver arrastrado. Venganza. La venganza. Como punto final. La venganza. Me voy a vengar, ¿verdad? Porque esto nos agraviaron a nosotros la existencia cuando más necesitábamos. Y no se quitó eso Israel de la mente, ¿verdad? Ahí lo llevaba en su corazón. Y estamos empezando a entender, hermano, el por qué, lo fuerte, ¿verdad?, que es la expresión que nosotros hemos leído en el texto, porque cualquiera, de hecho, algunos ateos se aferran a ese tipo de texto que nosotros hemos leído y dicen: ya ven, no, si su Dios es un gran asesino. No sé si usted en algún momento ha escuchado a alguien referirse, ¿verdad?, a Dios desde esa perspectiva. ¿Qué tienen que ver los niños? ¿Por qué los mataron? Usted como madre de familia le hubiera gustado saber de que había una orden que mataran a los niños. Interesante, ¿verdad? Entonces el antecedente, ¿verdad?, que crea el conflicto entre lo que es Israel, ¿verdad?, y Amalek tiene que ver con eso. El hecho de no haberlos dejado pasar, porque agravaron la existencia de Israel, y muy posiblemente en todo ese giro que fueron a dar, ¿verdad?, porque no andaban ni en vehículos, sino que andaban caminando, ha de haber muerto más de alguna persona. Entonces él se quedó con eso y dijo: esto me lo van a pagar tarde o temprano, ¿verdad? Y cuando
ya se establecen en la tierra, cuando ya tienen, ¿verdad?, una estructura política, militar, dicen, oye, ¿cuándo? Hoy le vamos a hacer guerra a estos. Oye, ¿cuándo? Bien. Esos son los antecedentes. Veamos el texto. Vamos a desglosar un poco este texto. Lo que nosotros vemos acá, en primera instancia, Dios de la guerra. Dios de la guerra. Texto como enseñanza totalizadora. Cuando decimos enseñanza totalizadora, es porque hay una forma particular de ver la vida. O sea, no existe otra. ¿Ya? No es como cuando, ¿verdad?, a mamá o a papá le dice al hijo o a la hija, le dice, es que así es. Y no hay otra forma. Ni modo. ¿Qué se va a hacer, verdad? Amén. Entonces, pero en esta situación que vamos a ver, esto es bien delicado. Esto es un poco delicado. Ya vamos a ver el porqué, ¿verdad? Hay enseñanzas, ¿verdad?, que tienen que dar pie a analizarlas, a repensarlas una, dos o tres veces. Una, dos o tres veces. Uno tiene que repensarlas. Esto es como cuando uno decide, bueno, ¿me voy o no me voy de la casa? Y uno comienza a meditar, ¿qué me depara la existencia fuera de mi casa, fuera de mi mamá y mi papá? ¿Qué me va a deparar? Porque aquella persona me dice que va a estar conmigo, y yo no sé si de verdad va a estar conmigo, no sé si va a cambiar después, si me va a pegar, ¿verdad?, o algo por el estilo. Entonces uno se piensa algunas cosas, ¿sí? Uno repiensa algunas cosas. Bien, hay sujetos dentro de la sociedad que no van a considerar otra forma de pensar. Y regularmente, ¿verdad?, dentro de la sociedad vamos a encontrar ejércitos. Costa Rica es el único país centroamericano que no tiene ejército. ¿Sabía usted eso? No tiene ejército. El Salvador tiene ejército. Y el ejército, hermano, desarrolla una disciplina, ¿verdad?, como usted puede ver aquí. Aquí están, ¿verdad?, haciendo un saludo, están firmes, nos levantan a buena mañana, tienen una disciplina de ejercicio. A tales horas se levantan y, si es posible, ¿verdad?, cuando suene, ¿verdad?, la trompeta o la alarma, ¿verdad?, para que ellos se vayan, y tienen que levantarse, tienen que ponerse las botas, el uniforme, ¿verdad?, y salir, hermano, a escuchar las órdenes que se les van a indicar en ese momento, y tienen que cumplirlas. Entonces, la parte, ¿verdad?, del ejército, como podemos ver acá, tiene que ver con un acto de obediencia. Un acto de obediencia. Entonces, cuando hablamos de totalizadora, tenemos que ver y comprender que está relacionado con la obediencia. Este tipo de obediencia no discrimina, no tiene, ¿verdad?, otra forma de interpretar. Es una sola. ¿Sí? Ese es el gran problema con el que nosotros muchas veces nos topamos cuando queremos entrar en diálogo con otros grupos religiosos. Por ejemplo, una vez tuvimos nosotros un encuentro dentro del área del cristianismo, con movimientos cristianos, entre comillas cristianos algunos, ¿verdad?, porque como que prima más la figura de un personaje. Por ejemplo, en el catolicismo, la figura del Papa. Si vamos al mormón, John Smith. Si vamos, hermano, a la luz del mundo, el apóstol, ¿verdad? Entonces la figura de Jesús se desplaza. La figura de Jesús se desplaza. La figura de Dios se desplaza y se pone, ¿verdad?, otra persona. Entonces, esta figura no permite eso. La figura totalizadora no permite eso, ¿verdad? Como le menciono en estos casos, ellos no permiten que alguien tenga una versión distinta de las cosas. Ellos no lo permiten. Y cuando encuentran mucha resistencia, bien argumentada, mejor se hacen los mareaditos y ya no vuelven a tocar otra vez la puerta a uno. Porque ahí están. Hola doña, le dicen. Mire, aquí venimos bien contentos, ¿verdad?, y sonrientes. Aquí venimos a mostrarle, ¿verdad?, una enseñanza muy bonita. Pero no aceptan. Si usted no acepta sus condiciones, ya no lo vuelven a visitar. Entonces, cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, ya aquí nos metemos en un lío. Porque estamos etiquetando de que Dios tiene mucho que ver
con los actos que el ejército desarrolla en el campo de batalla. Amén. ¿Cómo se le llama eso en los estudios que uno tiene dentro de un seminario? Hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la interpretación de la vida. Es la interpretación de la vida. ¿Cómo va a ver un oficial del ejército la vida? Desde lo que él ha aprendido. ¿Sí? Desde lo que él ha aprendido y cómo lo vive, ¿verdad? Es como a él le han enseñado. Entonces, cuando venimos nosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos, estamos etiquetando que Dios es parte del ejército. ¿Sí? Amén, iglesia. De que Dios es parte. Este es un análisis que se le llama, ¿verdad?, en el área teológica, exégesis. Vamos línea por línea, ¿verdad?, para comprender el texto. Ahí vamos tratando, ¿verdad?, frases claves que aparecen en el texto. Aquí están subrayadas. Me tomé el tiempo para irle poniendo, ¿verdad?, cada uno de estos rayoncitos aquí, para que nosotros tengamos idea también cómo se hace un examen, ¿verdad?, de exégesis al texto. La exégesis es simplemente sacarle la enseñanza particular, la esencia del pasaje que nos quiere dar, ¿verdad?, el escritor, la esencia del mensaje. Y hay quienes no se molestan en enseñar así, y esa es una debilidad del pueblo cristiano, en especial evangélico, ¿verdad?, que no se molestan en analizar bien los textos para poder desarrollar una buena enseñanza. Pero bien, aquí estamos tratando de hacerlo todos los domingos a las 9. Dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí ya hay una idea que se está interpretando de que Dios está vinculado a la cuestión, ¿verdad?, del ejército. Y por supuesto, esto es bien importante porque es un título militar. ¿Sí? El comandante supremo, aparte, ¿verdad?, del que Dios ha elegido que vaya allá al frente, en el caso de Saúl, es Dios el que los acompaña. Amén. ¿Estamos? Dios es el que los acompaña. Dios es el que va a dar la victoria, porque cuando ganaban una guerra, Dios nos ha dado la victoria. O sea, Dios peleaba por ellos allá, ¿verdad? Pero en la realidad humana, ¿quiénes estaban desangrando ahí en el campo de batalla? ¿Quiénes? Los seres humanos. Entonces es una interpretación nada más. Allí hay decisiones políticas de por medio. ¿Y quiénes deciden la guerra? Los que están al mando, los que están allá al frente. Ellos deciden la guerra. ¿Quiénes son los que se sacrifican? El soldadito, el que anda de a pie. Samuel se los advirtió. Ahí van a llegar a quitarle a sus hijos, le dijeron. Samuel se los advirtió, pero no quisieron. Llegaron los líderes a buscar, ¿verdad?, una configuración de la vida política de Israel. Llegaron los líderes, pero como los líderes nunca van a la guerra. Miren los israelitas ahorita. Los líderes no van a la guerra, van los pobres soldaditos. Bien. Entonces, Jehová de los ejércitos es una frase muy importante, ¿verdad?, para analizar este párrafo, ¿verdad? Son 2 versículos nada más. 2 versículos, ¿verdad?, que nos pueden detener y hacer un análisis, ¿verdad?, de lo que está significando el asunto aquí. Jehová de los ejércitos. No es una cosa sencilla, fíjense, porque le estamos dando entonces a Dios caracteres de militar. Jehová es, en este sentido, Jehová o Yahvé es un militar y que va, ¿verdad?, y anda con los israelitas. Hay todos estos: castigar, herir, destruir, apiadarse. No te apiades, dice. Todos estos son verbos. El verbo tiene que ver con una acción, con un hacer. Amén, iglesia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Con un hacer. La palabra castigar en hebreo es pacar, que significa juicio. O sea, cuando a uno lo presentan allá en un tribunal, uno está sentadito y hay quienes nos representan, los abogados.
Vienen los abogados y se enfrentan al juez. Ellos son los técnicos en derecho. Ellos dicen, mire aquí, esta ley se ha vulnerado. Y viene el otro y dice, en ningún momento se ha vulnerado porque él realmente es parte de los hechos. Y ahí se están debatiendo, ¿verdad? A ver quién gana, a ver quién convence al juez, porque la intención es convencer al juez. Ella está el Señor allá arriba en su estrado, viéndolo. Y ahí uno puede ser muy orgulloso, pero ahí hay que hacerse un poquito. Hay que bajarse un poco y poner cara triste, asustado. Porque el juez está observando no solo palabras, sino también gestos. Y está atento. Y hay un hombre o una mujer con cara de orgullo. No, hombre, hermano. Le enoja eso al juez. Me molesta. No le estoy dando tips, ¿verdad? Para que usted vaya a poner así como la carita del gato de Shrek, ¿verdad? Ahí bien triste, que tengan misericordia. No, ahí no van a rebuscar los abogados. Pero llega un momento donde el juez, hermano, allí en la audiencia, en la sala de audiencia, ¿verdad? Él, hermano, da un veredicto. Y él dice, ¿verdad? Doy el veredicto en este momento, o si no me esperan, ¿verdad? Dentro de 15 días yo lo voy a elaborar. Pero ya con eso, si hay un culpable, el hermano decide en ese instante quién es el responsable de las cosas. Y le determina, según las normas, según las leyes, le determina qué tipo de castigo, cuántos años va a estar encerrado en una prisión. Es un castigo. Entonces la palabra hebrea que habla, hermano, acerca de castigo es un juicio que viene. Es un juicio. ¿Y ese juicio de dónde? ¿Por qué se ha decidido ya? ¿Por qué se ha decidido ya? Porque lo que hizo Amalek a Israel le ha causado, ¿verdad, hermano? Que se decida de esa manera. Por lo que él hizo. Y como Israel no estaba contento, por supuesto. Bien, la otra palabra, ¿verdad?, que vemos allí es herir. Y esta palabra es nakah, que significa golpe mortal. O sea que la intención no es, ¿verdad?, golpearlo y que uno quede, ¿verdad?, ahí sin ganas ya de seguir peleando, ¿verdad? Hay unos videos que salen ahí de peleas de artes marciales mixtas y se salen dando duro. Y de repente, no sé si usted se ha dado cuenta que los boxeadores siempre pelean queriéndolo así, golpeando a los lados de la cabeza, ahí cerca del oído. Porque aquí tenemos el sentido. Y nomás nos agarran bien acá de lleno y ya uno pierde el equilibrio. Ya cuando pierde el equilibrio, ya le zampa otro gancho por un lado, un jab por otro. Y el hombre cae, ¿verdad? Y ya no vuelve por otro, ya estuvo. Se mete el árbitro y ya no lo siga, lo va a matar, hombre. Entonces, vemos que a Israel se le da, hermano, una orden de liquidar, de destruir desde el ámbito de la muerte. No es solo dejarlo medio, disculpe, es medio pasmado el golpe, no. O sea, la orden es, ¿verdad? Dice, hiere a Amalek. La palabra entonces es, hermano, destruir físicamente al ser del otro. Así. Destruir físicamente al ser del otro. Esto es lo que significa en hebreo, ¿verdad? Herir. La otra palabra que habla de destruir, esto es bien interesante porque los hebreos tienen, hermano, un sentido particular por cada letra. Y pareciera ser que herir y destruir aparentemente tiene el mismo significado. Sí se acerca al significado, pero aquí destruir tiene que ver con una idea cultural también. O sea que los israelitas estaban, hermanos, llamados por Dios a
a terminar, hermano, y después ofrecérselo a él, el sacrificio que se iba a hacer, o sea, el asesinato que se iba a hacer, ofrecérselo a Dios. Ellos estaban acostumbrados a acercarse con las víctimas, con los animalitos, y el derramamiento de la sangre, decían ellos, se lo entregamos a Dios. El derramamiento de la sangre de los hijos de Amalek era, hermano, como un sacrificio que se le iba a entregar a Dios. Miren qué profundo es esto. Miren qué profundo es esto. Esto no es tan sencillo. Porque estamos vinculando a Dios con la muerte, con el asesinato, para que haya paz en nuestro corazón. ¿Por qué cree usted que los israelitas en la actualidad están padeciendo de locura? Unos se están quitando la vida. Los que están peleando ya, una guerra injusta, porque unos son los palestinos y otros los israelitas. Y los israelitas están armados hasta los dientes. Y están arrasando cuando ya no hay casi nada ahí en Gaza. No, es terrible. ¿Cómo que Estados Unidos se mete en guerra con El Salvador? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? No, terrible. Y todo en nombre de Dios. Se da cuenta que una cosa es seguir, dar como un golpe de muerte, pero lo otro es un aspecto más espiritual para sentirme bien yo. Por eso ya más adelante, ¿verdad?, le daba una orden también: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A quién le dicen eso? A un líder. ¿Y por qué cree usted que le están diciendo eso? Porque van a la guerra, porque van a ir a matar. Y el ser humano no está construido, no está hecho para asesinar. Por eso él le dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, le dice. Terrible, no crea que es así. Esta enseñanza es bien profunda. Esta enseñanza es muy profunda. Y la intención de la enseñanza es que nosotros nos demos cuenta que hay muchos versículos bíblicos que se pueden hasta ocupar para cometer, hermano, pues genocidio. Entonces destruye, lleva esa visión, ¿verdad?, cultural. Y después, hermano, hay otra frase que dice que no se apiade. Y es una prohibición, una ley también. Los israelitas tienen, los judíos, los israelitas no, los israelitas pueden ser religiosos y no religiosos, pueden creer en Dios, pueden creer en Dios. Ahí hay una gran cantidad de pensar en Israel en la actualidad. No todos los israelitas son judíos, pues, eso quiere decir. Pero es bien interesante porque dice: no te apiades. Aquí comienza: no te apiades. Significa de que no tenga misericordia. No tenga misericordia. ¿Quién era el rey al que le dice esto? Saúl. ¿Y saben que Saúl, hermano, hizo algo que era contrario a todo esto? Que es un texto de enseñanza totalizadora. Saúl hizo algo, hermano, que contrarió esto, y que no era tan abismal la falta que había cometido. Fíjese la falta que cometió, ya la vamos a leer. Terminó esta orden, la terminó casi en el 99%. Póngale atención. Es como que nosotros vengamos y digamos: aquí nosotros en Santa Tecla nos armamos hasta los dientes y decimos: nosotros vamos a atacar los que viven ahí en los UTE, y nos quedamos con esas tierras. Los UTE tienen buenas tierras, ahí hay mucha agua. Hoy el agua también es necesario, el agua. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, pues vamos a matar todo eso, pues. Niños, jóvenes, cualquier cosa que se mueva, lo matamos, pues. Y nos quedamos con las propiedades. Entonces, los israelitas en ese contexto, dada la orden, casi lo cumplen en un 100%, hermano. Mira lo que dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene,
y no te apiadas de él. ¿Qué dice? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Qué terrible. Vacas, ovejas, camellos y eso. Vamos al texto un momento. Capítulo 15, versículo 7. ¿Está conmigo, iglesia? Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo ¿a quién? A Agag, rey de Amalek. Y después que dice la última parte del texto, léalo conmigo. Pero a todo el pueblo, ¿qué dice? Mató a filo de, o sea, de hecho a todo el pueblo. Mire que grueso eso, ¿no? Eso, como le digo, no es sencillo. Porque tomaron literalmente la orden que se dio. Una orden totalizadora, una orden militar que no podía haber sido negada. ¿No? Solo preste atención, hermano, que de repente ingrese un ejército, comience, ¿verdad?, a liquidar a todas las personas, a todo lo que se mueva, ¿verdad?, en su entorno. Se meten a las casas, matan a las mujeres, a los jóvenes, a todo lo que se mueva, a los perros, a los gatos, a todos los animalitos que uno puede tener. A todo el pueblo mató, menos al rey. Y cuando decimos rey, va toda su familia también. No queremos que el rey se salvó. Ahí va toda la familia del rey. Y sabe usted que vino después el profeta y le dijo, bueno, porque también preservaron la vida de los animales para después sacrificarlos, ¿verdad?, en honor a Dios. Y vino Dios y se molestó. Pues están interpretando. El autor del texto interpreta esa idea que se tiene, ¿verdad?, de un Dios que es, hermano, que hace uso de la violencia. El autor lo está interpretando. ¿Y quién es el autor? Bueno, son los mismos judíos. Amén. El autor es el mismo judío. Todo esto es una preparación también para deslegitimar a aquel hombre que fue, ¿verdad?, puesto por Dios, llamado Saúl. Porque después viene la figura principal del judío, no es Saúl, otro rey viene. Es que es importante, ¿verdad?, deslegitimar toda la política del anterior. Siempre hacen eso los que llegan a gobernar, los nuevos que gobiernan, siempre, no, acá hay los mismos de siempre. Amén. Siempre llegan a deslegitimar. Y aquel que hizo, dio leche, bueno, no, nosotros vamos a dar otra cosa. Ojalá que bueno sería que otra cosa mejor dieran, ¿no? Muchas veces se reducen las cosas. Pero bueno, ahí van diciendo, ¿verdad?, que no sirvió nada. Todos los políticos son así. Cuando este gobierno decline, va a salir otro y va a decir, es que todo lo que hizo no hizo nada bueno. Amén, iglesia. Así es, la política es. Entonces, todo esto se está preparando para darle la apertura entonces a aquel personaje llamado David, el nuevo rey. A ese sí, hermano, hizo cosas peores que Saúl. Pero como era el querido, ¿verdad?, el que estaba ahí codeándose con la élite judía, entonces aunque hizo cosas peores, siguió siendo rey. ¿Sí? Oh, era un gran asesino. Ese llegó a tener categorías de estas. Era obediente. Todo lo que le decía el sacerdote que tenía que hacer, lo hacía conforme al corazón de Jehová, dice el Escritura. Bien. Entonces, estamos leyendo que dejó vivo entonces a este hombre. Versículo 24, siempre capítulo 15. Estamos ocupando un poco la Biblia ahora. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Dice, Dios les bendiga, bienvenido. Mira qué interesante, porque él viene y se arrepiente, hermano. Saúl se arrepintió. Bueno, no solo eso. Vino Samuel y dijo, es que esto no se va a quedar así, dijo Samuel. Y le dice al rey, ¿verdad?, a Saúl, le dice, mira,
tráeme por favor a ese rey. Y lo despedazó, le cortó los brazos, las piernas, lo mató. A él y a su familia, los niños que tenía. Porque hay un pensamiento, ¿verdad?, de la élite que dice: descabecémoslos y matemos a su descendencia para que no nos vuelvan a hacer resistencia. Ese es el pensamiento de la gente de élite. Así decían de Jesús también: eliminemos a uno y así nadie va a responder por él, se van a dispersar, van a tener miedo. Y mostrarlo ahí en el Gólgota, arriba, que la gente lo vea, es una forma para atemorizar a sus seguidores, para decirles que si ustedes siguen por esa línea, ustedes también van a pagar el mismo precio que este hombre, van a morir en la cruz también. Bien. Ese es el efecto, ¿verdad?, que tiene psicológicamente cuando a uno lo matan en público. Bien, dice así, versículo 32, capítulo 15. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ya había matado casi toda su gente. Y Samuel dijo: con tu espada, dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, rey de Agag, delante de Jehová en Gilgal. Ahí lo despedazaron al hombre. Era una forma cultural de sacrificio, ¿verdad?, que se lo entregaban como a Dios. Aquí está, Señor, el sacrificio que te estamos, ¿verdad?, realizando. Bien, revelación gradual de Dios. Lo que habíamos hablado en un principio tiene, ¿verdad?, aquí su relevancia. ¿Es realmente, le voy a hacer esta pregunta, hermano, aunque más adelantito están esas preguntas, pero voy a hacer una pregunta así de entrada. ¿Cree usted que el Dios que encontramos desde el Génesis, que le está dando la vida a las cosas, y que de repente viene un hermano y mata al otro, y viene Dios y le pregunta, ¿verdad?, ¿dónde está tu hermano? Porque a Dios le preocupaba, estaba escuchando la voz de aquella sangre que se había derramado en la tierra, que gritaba por justicia. Ese Dios que ama la justicia, que ama la vida, ¿puede ser que ese Dios? Amigos, hermanos, aquellos que nos ven por internet, ¿creen que Dios haya dado una orden explícita tipo militar para que fueran a asesinar a niños, a mujeres y a unos de pecho? ¿Creen que Dios dio esa orden así, hermano, como se presenta en las Escrituras? Porque dice: y Jehová de los ejércitos ha dicho. Bien, yo solo quiero decirle que hay, hermano, una interpretación de Dios. La gente estaba interpretando hacia Dios, y la interpretación de Dios es una interpretación militar. ¿Amén, iglesia? Era una interpretación militar de la figura de Dios. Dios es interpretado desde la óptica militar. Pero déjeme decir que esa óptica militar fue, hermano, apartándose de a poco en el camino de la historia. No siempre fue visto así después. Israel se fue apartando porque ese militar que tanto ellos, hermano, promulgaban con la figura de Dios, se fueron dando cuenta, hermano, que estar alimentando el militarismo conlleva también, hermano, a estragos dentro de la sociedad. ¿Sí? Alimentar demasiado, darle mucho poder al militar, conlleva también, hermano, porque ellos tienen una visión bien rígida de la vida y no soportan oposición. Y usted viene y dice algo, hermano, bien peligroso. En especial nosotros que tenemos un contexto, ¿verdad?, de guerra de 12 años. Algo tiene que enseñarnos la historia también a nosotros como salvadoreños, ¿verdad? Y esto es mucho más antiguo. Entonces hay un Dios interpretado. Samuel tiene un recuerdo, y el recuerdo que Samuel tiene también, porque todos somos hijos de nuestro tiempo.
Y Samuel también tiene el recuerdo de que los amalecitas habían hecho eso. Hermano, no les habían permitido desplazarse en medio de su territorio, simplemente querían pasar, no se lo permitieron, se fueron a dar la vuelta, les complicó la existencia, y eso hizo generar en Israel ese rencor, ese odio, esa venganza. Cualquier día, ¿verdad?, voy a hacer tal cosa, decían los israelitas, y eso también lo llevaba el profeta de Dios. Hay que tener mucho cuidado con los que se autodenominan profetas. Porque muchas veces, hermano, no es Dios el que está hablando. Es el ser humano. Es el ser humano. Bien, vamos a dar paso, ¿verdad?, a otro elemento. Aquí. Actualización de Dios de Israel y el Dios de los cristianos. ¿Es realmente el mismo Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, al Dios que Jesús de Nazaret nos da a conocer? ¿Es el mismo? ¿O cree usted que hay alguna diferencia? ¿Ese Dios del ejército, Dios de los ejércitos, es el mismo Dios que Jesús comienza a modelar en el Nuevo Testamento? ¿Encuentra alguna diferencia usted? ¿Encontró usted en la lectura que ha tenido hasta este momento de su vida como cristiano? Yo digo, bueno, y pienso que el cristiano que ya tiene más de 10 años ya debe haber leído la Biblia toda. Eso es todo. Bueno, pero voy a dar por hecho que usted ya la leyó toda. Me quedemos así, ¿verdad? Entonces ya leyó los evangelios. Le pregunto, ¿en los evangelios encuentra usted la figura de Jesús dando órdenes militares para acabar con alguna población? ¿Quiénes creen ustedes que tenían esa mentalidad alrededor de Jesús? Los discípulos. Jesús quería pasar con sus discípulos, ¿verdad?, por Samaria. Vinieron samaritanos y ¿qué les pasa? Nosotros y ustedes no nos llevamos, hombre, nosotros somos enemigos de ustedes. No, aquí no, ni locos, no estén pensando pasar. Y vienen acá y se van colonizando. No, déjame hacer, nosotros aquí no podemos. Podemos mandar a pedir fuego del cielo. ¿Saben qué fuego del cielo? Agarremos las armas y matemos al hombre. Ese es el fuego del cielo. La justicia es la aplicación de algunas acciones humanas en la tierra y después justificar de que Dios lo quiso así. ¿Se da cuenta usted, hermano, de lo serio que es esto? Las figuras que nosotros encontramos en la Escritura no es tanto así. Hay algo más pesado, más fuerte. Mire qué interesante. No es el mismo Dios. Allá había un Dios que se comprendía desde el aspecto militar, pero que gradualmente se fue, hermano, mostrando en la Biblia. ¿Sí? Amén. Ahí se fue mostrando, ¿verdad? La mayor revelación entonces que nosotros podemos encontrar es esa revelación de Dios por medio de Jesús de Nazaret. Jesús vino a revelarnos al verdadero Dios. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, por eso no nos llamamos judíos, nos llamamos cristianos. Porque las enseñanzas nuestras parten de las enseñanzas de Jesús. Y esas enseñanzas de Jesús son las que nos están promoviendo hoy en las iglesias. Se promueven ideologías, se promueven doctrinas. Esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros creemos. Aquellos son los hijos del diablo. Estamos fomentando odio, ¿verdad? Pero recuerden, cuando nosotros nos topamos con otros, no nos queremos ni ver ni estar con ellos. Dice, realmente el Dios no es el mismo. Hagamos unas preguntas críticas al texto. Dios nos enseña a obedecer o a pensar las órdenes, con todo lo que hemos aprendido hasta aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Dios nos enseña a obedecer ciegamente la orden o nos enseña a pensar aquella orden que nos están dando? A ver, ¿usted qué piensa? A obedecer, pero con conocimiento. ¿Qué más? No hay que pensar, hermano, las órdenes que se dan. ¿Sí? ¿Verdad? Eso debería estarse enseñando en las iglesias. No tome una decisión así sin pensarla, sin consultarla. Vaya y pregunte a algún especialista en algo que usted, hermano, tiene dudas. Consulte. No se mete en camisa de 11 varas primero. Vaya a consultar.
¿Cuál es la opinión de fulano o fulana de tal? Lo que voy a hacer, ¿es ilegal o ilegal? Consulte, pregunte. Le hago otra pregunta. ¿Dios se puede equivocar, hermano? No. Somos nosotros los que nos equivocamos, ¿verdad? Pero ¿Dios se puede equivocar? ¿Ah? ¿A quién eligió Dios en el Antiguo Testamento para que fuera el primer rey de Israel? A Saúl. Veamos algunos textos, por favor. Si Dios no se equivoca, ¿por qué eligió a Saúl como rey? Si después lo estaba quitando, según el texto. Veamos ahí, el primer libro de Samuel 9:17. Alguien que me lo lea, por favor. Solo uno, no se montón. Tranquilo. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, antes este gobernara a mi pueblo. Ajá. ¿De quién se está hablando ahí? De Saúl, ¿verdad? El 9:17 del libro. 9:17. Veamos el 10:24. Solo uno. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Viva el rey. ¿Quién lo eligió a Saúl? Dios. ¿Quién lo apoyó? El pueblo. ¿Sí? Y por último, el 11:6. A ver. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió con ira en gran manera. Mire qué bonito, ¿verdad? Ahí ya había alguna manifestación del Espíritu, donde hay una llenura, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y encontramos, ¿verdad?, en ese texto particular, lo que el pueblo, ¿verdad?, pues se extrañó en cierta medida, pero que a la vez era una señal de que Dios estaba con la persona que se dirigía. Ahora bien, esto es bien interesante porque después se desecharon. Y aquí hay que ver que los textos bíblicos no tienen una neutralidad en la esencia, ¿verdad?, de lo que nos quieren tratar de decir. El texto bíblico va encaminado a congraciarse con la nueva figura del otro rey que es elegido, ¿verdad?, que es David. Entonces, bien interesante lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que si Dios se equivoca, no, Dios no se equivoca, ¿verdad? Hay un cambio de régimen en aquel momento y que es muy fuerte, que es muy obediente, porque David, hermano, era cosa seria. David se rodeó de asesinos, hermano. Había uno de sus generales que era tan asesino en la lucha, hermano, que dice la Escritura que se le pegó la sangre aquí en la mano, ¿verdad? La espada se le pegó a la mano por tanta sangre. Usted sabe que cuando la sangre se coagula, se vuelve verdadura. Entonces se le pegó, imagínense esa figura dantesca de un hombre asesino. ¿Cuánto lo mató? ¿Bien? Entonces, con esto podemos decir nosotros que fueron las palabras de Dios propiamente. Se hace la pregunta, esta es una pregunta, ¿no? ¿Fueron las palabras de Dios propiamente las que salieron de la boca del profeta? ¿O era el profeta y su forma de comprender a Dios? O sea, de él mismo, según el contexto de vida que se tenía. Para que no quedemos, ¿verdad?, nosotros, hermanos, como con aquella gran interrogante, bueno, ¿y esto es o no es? Aquí con esto concluimos, ¿verdad? Que no fueron las palabras propiamente de Dios, sino de aquel ser humano que tenía, ¿verdad?, arraigado esa vida toda, es la que da el paso, ¿verdad?, a poner palabras en la boca de Dios. Aunque el texto lo diga que es Dios, no necesariamente es el Dios de la vida que nos muestra más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret. Allí la cosa es muy distinta. Ese es el verdadero Dios. Amén, iglesia. Ese es el verdadero Dios. Por eso hay, hermano,
de forma gradual va caminando en la historia el ser humano, pero también se va ampliando el criterio de ver a Dios de forma distinta. Porque el Dios que ama la vida, que hizo crecer las plantitas de una semilla, que hermano bajaba lo que era el agua, ¿verdad?, con la lluvia o el sereno, y después comenzaban a retoñar las plantas, los árboles. Ese es el Dios de la vida. Ver a los pececitos del mar, ¿verdad?, de los ríos, en grandes cantidades, los animales del campo, las ovejas y todo eso, hermano, es parte del Dios de la vida. El Dios que se negó a que le mataran, ¿verdad?, a uno de sus hijos, a Abel. Abel fue asesinado por su hermano. A Dios no le gustó eso, le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Entonces, nosotros tenemos que comprender, hermano, ¿qué está? ¿Quién es aquella persona? ¿Cómo se ha criado, verdad? ¿Qué ideas tienen que lo gobiernan? Porque si nosotros, después de esta enseñanza, seguimos pensando que Dios es el Dios de la guerra, el que, hermano, da orden para que yo vaya a matar a mi prójimo, mate a los niños impunemente solo porque tengo armas, no somos verdaderamente cristianos. Si yo estoy de acuerdo en el asesinato, en que mi gobierno, donde yo vivo, en mi país, comience, hermano, a armarse hasta los dientes, con pistolas, con cañones, con aviones, con bombas atómicas. Si yo comienzo, hermano, a decir es que nosotros podemos, como en Estados Unidos, ¿verdad?, allá hay libertad, ¿no?, de que usted pueda comprar armas. Si la gente no compra un tanque y lo mete a la casa, hay para eso, es permitido. Pero allá hay armas largas, armas tipo militar. La gente tiene muchas armas en sus casas. ¿Y para qué un arma? ¿Para defenderme eso? No, es para matar. Amén. Un arma es para matar. ¿A quién podemos entrar en una discusión, verdad, con eso? Porque hay algunos hermanos que trabajan de vigilantes. Ay, ¿cómo voy a ser yo? No, el vigilante es un aspecto disuasivo en la cuestión, hermano, de la seguridad de los bienes de cierto empresario. Es un disuasivo nada más. ¿Y qué va a hacer un pobre vigilante si llegan en una 4x4 blindada, hermano, y salen ahí unos con sus fusiles, un AK-47 o 48, 49, pero salen bien armados con chalecos antibalas, así como que van Robocop usted, y el pobre con su pistolita y escondidito? No, hombre, me lo van agarrando a balazos. ¿Qué va a hacer? Se va a poner también a tirarles también, va a decir: no, hermano, no, es un disuasivo. Es para que el ratero, el ladroncito común diga: no, ahí no va a complicar la vida, no. Es un disuasivo. Va a ofrendar la vida, que es lo más precioso que Dios le ha dado. Si se acerca un montón de ladrones así armados, no, que me capturen, que me golpeen, que no me maten. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. Esta enseñanza debe tocar y sensibilizar nuestros corazones y no tomar una postura bélica y decir: es que Dios de los ejércitos, que se armen hasta los dientes y que maten al enemigo. ¿Y quién le ha dicho a usted que el otro es el enemigo? Dígame. Dígame. Mire quién fue el que dio la orden de matar a todos los indígenas aquí en El Salvador. En su gran mayoría, un montón de indígenas que se mataron. ¿Por qué nosotros no tenemos una representación indígena de los pueblos autóctonos, así como los tiene Guatemala? Usted va a Guatemala, a cualquier ciudad, y ahí va a ver a usted a las nativas, ¿verdad?, con una vestimenta particular, bien chula de ver, ¿no? No sé si usted la ha visto. Ahí con una sufaldita, ¿verdad? ¿Cómo le llaman eso? Prefago, ¿verdad? Sí, ¿no? Y aquí ven su cabecita también. Bien chula se ven ahí con sus colores bien llamativos, ¿no? Y también los hombres, ¿verdad? Claro. ¿Y aquí por qué no? Porque hubo un militar que estuvo de presidente
que motivó, ¿verdad? Y le hizo creer a la sociedad de que aquellos eran los malos, que eran comunistas. Y lo único que querían ellos era que le retornaran la tierra que le habían quitado con la reforma que se hicieron. Cuando vinieron los españoles, esta tierra estaba poblada y tenían una vida hecha ellos. Y no eran sociedades reatrasadas, ¿no? Hasta moneda había aquí. ¿Sabe cuál era la moneda de intercambio? El cacao. ¿Sí? Pero había una moneda de intercambio. Pues. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado con la figura del enemigo. Mi enemigo es mi hermano. Por eso es que Jesús estaba en contra de ese tipo de violencia. Ama a tu enemigo, le dice. ¿Sí? El día que yo vea que usted, hermano, está viendo la vida así como una forma militar y está congraciándose con que asesinen a los demás, ay, hermano, ese día me va a decepcionar. Miren, vamos a ver un pequeño video aquí. Voy a salir de aquí la presentación. Preste atención con este video. Más de 3.500 menores de 5 años se enfrentan a una muerte inminente debido a la falta de leche y fórmulas suplementarias nutricionales en Gaza. Por causa del bloqueo total en puesto de preocupación de Gaza y la mesa, que impide el ingreso de todo tipo de ayuda humanitaria en territorio. Otros 990.000 niños más están al borde de la muerte, según Oxfam. El sábado 3 de mayo, una bebé de 4 meses murió por desnutrición severa. Ella aparece en algunos casos de niños que han muerto en grandes cantidades de mano allá en Palestina. Hay un bloqueo total, no puede entrar medicina, no puede entrar ni la Cruz Roja, los matan. La Cruz Roja, hay un convenio internacional que dice que ellos no pueden portar armas. Ellos van sin armas y así los matan, aún así. Los francotiradores israelíes están haciendo eso. Es terrible eso, mis queridos hermanos. Esa es una muestra de lo que puede llegar a ser una orden religiosa particular, ¿verdad? No es sencillo, como les digo, esta enseñanza tiene mucho que ver con la realidad también que nos rodea. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. De verdad se lo digo. No al Dios de la guerra, sí al Dios de la vida. No a la violencia, venga de donde venga. Amén, iglesia. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo vamos a leer todo junto porque me gustaría que se mentalizara esto. Mateo 5:9, todo junto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que nos llamen hijos de Dios porque nos gusta la paz, porque no nos gusta la violencia, porque no nos gusta la muerte. Nosotros debemos de llamar a la paz, a la reconciliación, al diálogo. Amén, iglesia. A eso debemos de apuntar. Nos quedamos hasta acá y hacemos una oración. Gracias, Señor. Porque este momento ha sido de mucha bendición para nosotros, que nos permite conocer la importancia de la vida que tú nos has dado. Mira que muchas veces nosotros nos hemos comportado muy violentamente con nuestros semejantes. Ayúdanos a tener, Señor, ese espíritu tuyo. Bendíganos, por favor, bendiga a nuestros hijos y ayúdanos con el ejemplo de nosotros, que ellos puedan aprender a guiar su corazón por el camino de la vida. Enséñanos a nosotros tus caminos para que nosotros también podamos mostrárselos a ellos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que podamos ser portadores de la paz y no de la guerra, que podamos ser sensibles ante aquellas situaciones adversas que la misma vida, Señor, le propicia al ser humano.
Bendíganos a todos. Que podamos unirnos, Señor, en contra de aquellas atrocidades que matan la vida, que matan, Señor, la esperanza, que matan los sueños. Háganos sensibles, por favor, Señor. No porque unos vivan lejos significa de que a nosotros un día no nos pueda ocurrir. O que seamos insensibles ante el dolor lejano, Señor. Oramos por todos los sufrientes, por los que están muriendo, Señor, siendo asesinados impunemente, allá en Ucrania, en Rusia, en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en Egipto, en el Congo, aquí en nuestro país, desde México, Señor, desde Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Ayuda a nuestro pueblo, Señor, a todo ser humano a encontrar la paz con usted. Que podamos, Señor, llegar a un punto donde la sociedad podamos amarnos de verdad y no odiarnos por intereses materiales. La vida, Señor, es más valiosa y tú nos las has dado. Bendíganos, por favor, Señor, como comunidad religiosa que apela a la vida. Bendíganos, que siempre tu palabra puede estar adelante de nosotros, enseñándonos, mi Señor, qué es el camino que debemos de tomar. Tu camino. Tu camino. Así que, Señor, te damos las gracias, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Guíenos, por favor, lo que falta de este culto. En su nombre oramos. Amén. Demos un fortísimo aplauso, Señor.